Buenos días niños, para el día de hoy vamos a ver el logro número 8 de matemáticas. Identificar las características de un polígono, triángulo y círculo hallando semejanza, congruencia en estas y otras figuras. Entonces, el día de hoy vamos a ver el triángulo. Yo sé que muchos de ustedes ya identifican esta figura, la reconocen y la realizan, pero hoy vamos a ver cómo está compuesto el triángulo y de qué forma lo podemos clasificar. Dice, el triángulo es una figura o una forma geométrica que está formada por tres lados o líneas rectas. Los triángulos siempre van a tener tres lados, tres ángulos y tres vértices, que ya se las voy a mostrar dónde están. Estos se pueden clasificar según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Entonces, el triángulo es una figura geométrica que tiene siempre tres lados, tres ángulos y tres vértices. ¿Cuáles son esos tres lados, tres ángulos y tres vértices? Aquí las vemos. Tres lados, estas son las líneas que bordean el triángulo. Tres ángulos, que son estos que se forman aquí en las esquinitas de sus lados. Y vértices, que son los puntos donde se une cada uno de sus lados. Entonces, estas son las partes de un triángulo: los ángulos, las vértices y los lados. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los triángulos según sus ángulos? Fácil. Los triángulos se pueden clasificar en tres: en triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo y triángulo acutángulo. A continuación vamos a ver cuál es la característica de cada uno de esta clasificación de triángulos. En el triángulo rectángulo tenemos que es aquel que tiene un ángulo recto, este que vemos aquí. Vemos que esto es un triángulo y que donde se forma el ángulo recto está como una L derechita. ¿Por qué se le llama ángulo recto? Porque el ángulo mide 90 grados. Este ángulo que se forma aquí mide 90 grados, por eso se le llama ángulo recto. Entonces, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Tenemos también el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso. Vemos que aquí también hay como una L, pero ya esta L no está tan recta, ¿cierto? Esta L está más acostadita, más inclinada, y por eso el ángulo que se forma aquí es un ángulo obtuso, es un ángulo más grande. ¿Qué quiere decir que es un ángulo obtuso? Que es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, a diferencia del triángulo recto, este se le forma un ángulo mayor de 90 grados. Y por último tenemos el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Vemos el ángulo 1, 2 y 3 y todos tres son agudos. ¿Por qué agudos? Porque estos ángulos son más pequeños y miden menos de 90 grados. Por eso se le llama triángulo acutángulo, porque los ángulos que se forman en sus tres lados son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Entonces, la clasificación de los triángulos según sus ángulos se basan en triángulo recto, que su ángulo mide 90 grados, triángulo obtuso, que tiene un ángulo que mide más de 90 grados, y triángulo acutángulo, que tiene varios ángulos agudos, tres ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Entonces, luego de ver la clasificación de los triángulos según sus ángulos, ahora vamos a ver cómo se clasifican según sus lados. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes, si el triángulo siempre tiene tres lados. Sí, el triángulo siempre tiene tres lados, pero no siempre son esos lados iguales, como vemos en esta imagen. Entonces, según sus lados, los triángulos los podemos clasificar en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Vamos a ver cuándo podemos decir que un triángulo es equilátero. Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales, es decir, que ambos lados, tres lados que tienen,
son de la misma medida. Este triángulo que vemos aquí podría medir 10 centímetros aquí, 10 centímetros acá y 10 centímetros acá, y del lado en que lo veamos se va a ver igual. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Todos sus lados tienen la misma medida, sus lados son completamente iguales. Tenemos también el triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos de sus tres lados iguales y el otro es diferente, o sea que dos de sus lados, como vemos aquí, tienen la misma medida y uno de sus lados no tiene la misma medida. Este lado podría medir 12 centímetros, este también podría medir 12, pero este podría medir 6 centímetros. Entonces el triángulo isósceles es aquel que dos de sus lados tienen la misma medida, pero uno tiene medida diferente. Y por último tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que ninguno de sus tres lados tiene la misma medida, es decir, que todos sus lados son diferentes. Como vemos aquí, este triángulo tiene un lado más grande, un lado mediano y un lado pequeño. A esos triángulos que sus tres lados son completamente diferentes se le llaman triángulo escaleno. Entonces, los triángulos según sus lados se clasifican en equiláteros, que tienen todos sus lados iguales, isósceles, que tienen dos lados iguales, y escaleno, que tiene todos sus lados completamente diferentes. Entonces vamos a continuación a ver un video que nos muestra el resumen de los triángulos. Hola, hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen tres lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay tres tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo dos de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus tres lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran unos nombres tan raritos, sería muy fácil acordarse de ellos. Así que vamos a recordarlos para que no se nos olviden. Todos los triángulos tienen tres lados y dependiendo de la longitud de sus lados, se clasifican en triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y triángulo escaleno, sus tres lados son distintos. Fácil, ¿eh? Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bien, luego de ver los triángulos y de reforzar cómo se clasifican, vamos ahora a hablar de los polígonos. Dentro de los polígonos encontramos el triángulo. Los polígonos son figuras planas cerradas que están formadas por segmentos rectilíneos y que siempre van a tener ángulos. En todos los polígonos vamos a encontrar segmentos, vértices y ángulos. Estos que vemos aquí todos son polígonos: el triángulo, el cuadrado, el hexágono, el pentágono. Todas esas figuras que estamos viendo aquí son polígonos. Pero ¿cómo podemos nombrar los polígonos? Los polígonos reciben diferentes nombres según el número de lados que tengan. Es muy sencillo. Si tiene 3 lados, lo podemos llamar triángulo. Si tiene 4 lados, los podemos llamar cuadrado. Si tienen 5 lados, los podemos llamar pentágono.
Si un rectángulo lo llamamos cuadrado, lo estamos nombrando bien. ¿Por qué? Porque es un polígono de 4 lados. A un rectángulo se le puede llamar que es un polígono cuadrado. Entonces, según el número de lados, podríamos nombrar el polígono que nos está mostrando. Entonces, si nosotros trazamos una vértice o una línea en este cuadrado así, estamos formando dos triángulos más. Entonces, de un polígono podríamos sacar diferentes figuras o formas geométricas. Estos polígonos los podemos clasificar en dos: polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos de igual medida, como el cuadrado, el triángulo equilátero y el pentágono regular. Y los polígonos irregulares son aquellos que tienen sus lados y ángulos con medidas completamente diferentes, como el rectángulo, el triángulo isósceles y el decágono irregular. Entonces, cuando encontremos un polígono que tiene sus lados y sus ángulos iguales, lo podemos llamar un polígono regular. Pero si encontramos un polígono que tiene sus lados y ángulos diferentes, lo vamos a llamar polígono irregular. Entonces, ¿cuál es la tarea? Copiar los apuntes que vamos a nombrar a continuación y realizar con cartulina, una figura de 3D. Cualquiera de las que acabamos de ver la vamos a hacer en 3D. Grabamos un video explicando qué figura es, a qué grupo pertenece, su número de lados, ángulos y vértices. Entonces, a continuación voy a nombrarles los apuntes que deben aparecer en el cuaderno. Entonces, copiamos esto, definición del triángulo, copiamos esto, copiamos esto, copiamos esto, copiamos también la clasificación según sus lados, esto, 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 y vamos a copiar qué son los polígonos y dibujamos algunos ejemplos de polígonos. Esos son los apuntes que deben aparecer en el cuaderno de matemáticas. Entonces nos vemos en la próxima clase, en el próximo encuentro por Zoom.